Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos llegando a todos sus dispositivos móviles, celulares y tabletas. Les recordamos, mándenos sus sugerencias de cuáles son las leyendas que ustedes quieren que hablemos en próximos episodios, porque de hecho la primera que vamos a platicar esta tarde es una petición especial. Y bueno, la leyenda del jinete sin cabeza cuenta sobre un cliente habitual, obviamente que iba a la cantina, un señor que habituaba estos lugares. Llegó aquel día pidiendo a sus amigos algunas monedas para llevar a su hijo enfermo con el doctor, pero aquellos bribones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo para seguirse divirtiendo. Uno de ellos le dijo: no tenemos ni un peso, pero le comparto un secreto. Dicen que si usted monta el caballo negro que corre por la loma y logra domarlo, lo llevará a la cueva de su antiguo amo, que está repleta de hoyo, de joyas y de incontables tesoros, y puede agarrar usted lo que quiera para solventar todas sus necesidades. Por supuesto, aquello era mentira. Lo habían inventado en ese momento para burlarse de su amigo, pero la otra persona andaba tan desesperada que se enfiló a la loma y sobre la rama de un árbol esperó al caballo negro y se dejó caer sobre él. Relinchando, moviendo y azotando al hombre, obviamente igual que sus extremidades, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama y su sangre cubrió completo los ojos del animal. La bestia emprendió la carrera con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte. No se sabía cuál era el uno y cuál era el otro. La sangre corría como un río salvaje, haciendo grietas en la tierra seca, que la succionaba como si estuviera sedienta. Se llenó de burbujas y en un momento comenzó a arder. Entre el fuego intenso, ambos cuerpos fueron tragados por la tierra. Los sujetos no hablaron de lo sucedido ante nadie, pero en el amanecer del siguiente día, encontraron sobre alguna puerta la quemadura de una herradura. La séptima noche después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, un eco insistente les crispaba los nervios. Parecían cascos de caballo que avanzaban a trote lento, dando tiempo a que todos los escucharan. Alcanzaron a divisar a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma, así que todos fueron a refugiarse a sus casas. Desde alguna pequeña grieta entre las paredes, los mirones vieron un inmenso caballo negro, cuyas patas y crin eran solamente llamas y exhalaban fuego. Obedecía las órdenes de un jinete sin cabeza, que lo llevó a través de todas las puertas marcadas, y salieron cargando 6 cabezas, con las que luego alimentó a la gran bestia, dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes bromistas. Dicen, desde entonces en aquel pueblo, quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza, y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno que el caballo negro lleva consigo. Obviamente una leyenda del otro continente, del viejo continente, donde bueno, hay muchísimas más experiencias paranormales para contarles a todos ustedes. ¿Han visto alguna vez ustedes al jinete sin cabeza en México? ¿Les ha acontecido algo similar? Los invito a ustedes, si en su domicilio o si en sus casas, ustedes son testigos o son víctimas en este caso de algún suceso similar, algún suceso paranormal, cosas que se pierden, cosas que se mueven, ustedes si escuchan gritos, lamentos o sienten alguna presencia extraña, los invitamos a que participen con nosotros, a que nos hagan saber y podamos visitarlos en sus domicilios para hacer una investigación especial, obviamente acompañados de la vidente del equipo. Ahora vamos a hablar del asesino serial del día de hoy. Este caso toca el turno del señor que lleva por nombre Tsutomu Miyazaki. Él es el asesino otaku, conocido como el asesino de la niña pequeña, también como Drácula y el asesino otaku. Fue un asesino en serie japonés y entre agosto de 1988 y junio de 1989, Miyazaki secuestró y asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años de edad. Sus crímenes incluyeron abuso sexual, necrofilia, canibalismo y preservación de partes de cadáveres como trofeos. La vida de Miyazaki comenzó en Izukiachi, Tokio, el 21 de agosto del 62.
Tuvo un nacimiento peligroso y prematuro, pues pesaba solamente 2.2 kilogramos y las articulaciones de sus manos estaban fusionadas de tal forma que le era imposible doblar las muñecas hacia arriba. Aquello marcó su vida, ya que sus compañeros de clase le empezaron a hacer bullying cuando comenzó en el colegio, metiéndose con sus manos y con el pequeño tamaño de su miembro, empezando en ese momento a aislarse de la sociedad, refugiándose en los mangas y en las historias que leía a diario. Debido a ese aislamiento era considerado solitario y tranquilo, aunque asocial. Debido a su complejo de tener un miembro pequeño, nunca llegó a entablar conversación o algo más con mujer alguna, pero eso no evitó que aprovechara los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las prendas íntimas de las chicas que jugaban, aunque con el paso del tiempo, en el 84, cansado de consumir pornografía para adultos, comenzó a consumir pornografía infantil, convirtiéndose en todo un pedófilo, y sus instintos asesinos ya empezaban a florecer, pues Miyazaki estranguló a un cachorro de perro con un alambre, había lanzado al río un gato y había hervido en agua a otro, y mucho más tarde se vería influenciado por series o animes gore que él leía. El único que le prestaba atención en su familia era su abuelo, que cuando murió en mayo del 88 y fue incinerado, Miyazaki consumió parte de las cenizas de su abuelo para tener alguna pequeña fracción de su abuelo en el interior. La muerte de su abuelo, que era el más que quería, provocó un cambio muy radical, haciendo que se metiera más en el mundo de los videojuegos, el manga, la pornografía e incluso el suicidio. Su comienzo como asesino fue a la edad de 26 años, en la tarde del 22 de agosto del 88, meses después de la muerte de su abuelo. Su primera víctima, fíjense bien, fue Mari Kono, una pequeña niña de 4 años de edad que desapareció tras salir a jugar con una amiga. Al no encontrarla, su padre la denunció como desaparecida a la policía de Saitama, sin saber que su hija estaba siendo estrangulada a manos de Miyazaki en esos instantes. Mari Kono había sido engañada por él mismo, quien le ofreció un paseo en coche, donde éste la llevó al oeste de Tokio, a las colinas de Komin Pass, y detuvo el coche bajo un puente, donde estuvo con la niña sentado durante media hora, que es al momento en que la niña empieza a asustarse y a llorar, por lo que este señor, temiendo que la niña lo fuera a delatar, fuera oída por alguien, decide asfixiarla hasta su muerte para luego desnudarla y abusar sexualmente de su cuerpo. Tras el crimen, lo único que hizo fue recoger la ropa de la pequeña niña, subir a su coche e irse a su casa. Este personaje volvió a cobrarse una segunda vida la tarde del 3 de octubre del 88. A la pequeña Masami Yoshizawa, de 7 años, la capturó caminando al borde de una carretera al norte de Saitama. Se dirigía a su casa. La convenció para que subiera al coche, llevarla a su casa, cuando realmente la dirigió al mismo puente donde había cometido su primer crimen. En ese lugar, al ver que no había nadie, enseguida asfixió a la niña hasta su muerte, e hizo lo mismo que con la primera, desnudarla y abusar sexualmente de ella, aunque durante el acto se llevó un buen susto al observar el cadáver de su primer víctima a unos 100 metros de la que se había olvidado por completo. Tras este susto, no pudo seguir y volvió al coche. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla, al tiempo que, por altavoces, alertaba a los padres de mantener controlados a sus hijos. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mari Kono ni el de Masami Yoshizawa fueron encontrados. El 12 de diciembre, Miyazaki asesinó de nuevo, esta vez a otra pequeña de 4 años de edad. La niña era Erika Anamba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró. La obliga a subir al coche, condujo de nuevo a un aparcamiento solitario, ahí colocó a la niña en el asiento trasero del coche, la obligó a desnudarse para poder fotografiarla. Tras lo que tomarle fotografías, un coche pasa cerca, iluminando momentáneamente el rostro del asesino, haciendo que la niña se pusiera histérica, y bueno, Miyazaki se enfada y la estrangula hasta quitarle la vida. Luego amarró al cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el baúl del coche. Se deshizo de las ropas en un bosque cercano y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca de su vivienda. Al día siguiente, el cuerpo obviamente de la niña fue encontrado. 500 policías exploraron el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que
que tanto la familia de Mari Kono como la de Erika Namba habían estado recibiendo llamados extraños en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. Debido a la histeria popular y al aumento de la investigación de estos crímenes tras la muerte de Erika, Miyazaki no volvió a cometer un delito hasta el siguiente verano, aunque cometió algunas atrocidades como enviar al padre de Mari Kono una caja en la puerta de su casa con restos cremados de la niña, así como prendas de ropa junto a un escrito que decía: Mari, huesos, cremación, investigar y probar. En el verano del 89 Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse la ropa interior para poder fotografiarla, pero cuando estaba en el proceso de tomar las fotos, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, aunque logró escapar. Su apetito sexual lo obligaría a volver el 6 de junio en un parque de Ariake cerca de la bahía de Tokio. Ahí encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotos. Aparte, la sube al coche, conduce unos 800 metros y ahí asesina a la niña. Envuelve el cuerpo en una sábana y de nueva cuenta la coloca en el baúl de su automóvil. Miyazaki lleva el cuerpo a su apartamento, donde fotografió a los restos de la niña en diferentes posiciones. También tomó filmaciones del mismo mientras se masturbaba. Miyazaki pasaría los últimos 2 días con el cuerpo de la pequeña practicando necrofilia y filmando. 2 días más tarde, cuando el olor empezaba a delatarlo ante sus vecinos y se hacía insoportable, Miyazaki decidió deshacerse del cadáver cortándole la cabeza, las manos y los pies. El torso lo dejó en un baño público del cementerio de Hano, mientras que se bebió la sangre de la niña y las manos las tostó y de igual manera las ingirió. El resto de su cuerpo lo dejó en una colina del bosque de Miyakiyama, aunque 2 semanas más tarde rescató los restos y los dispersó por todo el bosque, quemando el cabello del cadáver, la ropa y las sábanas. El 23 de julio Miyazaki conducía cuando había 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, la pequeña la obligó a desnudarse y a fotografiarla, obviamente. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar, aunque sin su automóvil. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de la policía ya lo estaban esperando. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. Los días siguientes confesó todos sus crímenes y pudieron recuperar los cadáveres. Tras el arresto, la policía fue a su casa, donde encontraron más de 6,000 cintas de video. Entre ellos estaban los que había filmado a sus víctimas, aunque la mayoría eran de anime violento o de la serie Guinea Pig, que influyó muchísimo en él. Debido a su afición por el anime, recibió el apodo del asesino otaku. El padre de Miyazaki, quien se rehusó a pagar la defensa legal, se suicidó arrojándose del torrente de un río en el 94. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Pasó toda la vida en la cárcel, intentando que no fuera castigado a pena de muerte, sino a cadena perpetua o a inyección letal, ya que los jueces querían que fuera ejecutado en la horca, cosa que Miyazaki temía profundamente. Pero finalmente, el 17 de junio del 2008, Miyazaki fue ejecutado en la horca. Y bueno, aquí tenemos una muestra más de ciudadano ejemplar que decide desatar todos sus bajos instintos contra estas pequeñas allá en Japón.